El profeta de Internet. En el año 2000, un usuario llamado John Titor apareció en foros de Internet con una afirmación extraordinaria. Era un soldado del año 2036, enviado al pasado en una misión para recuperar una computadora IBM 100. Lo que siguió fueron 2 años de las predicciones más detalladas, técnicamente sofisticadas e inquietantemente precisas sobre el futuro jamás registradas en línea. Titor no solo afirmó ser un viajero en el tiempo, proporcionó planos técnicos para su máquina del tiempo, detalló cómo funcionaba el desplazamiento temporal y explicó la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica con una precisión que dejó atónitos a los físicos. Su máquina, afirmaba, era una unidad de desplazamiento temporal General Electric C204, instalada en un Chevrolet Corvette 1967, posteriormente actualizada a un Chevrolet Suburban 1987 para mayor capacidad de carga. Pero fueron sus predicciones las que hicieron que el mundo prestara atención. Escribiendo en 2000 y 2001, Titor predijo con precisión que no se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak. Advirtió que el gran colisionador de hadrones del CERN crearía mini agujeros negros, algo que el CERN no confirmó hasta 2008. Describió un futuro donde la gente llevaría computadoras poderosas en sus bolsillos y se comunicaría a través de redes sociales, años antes de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales se volvieran omnipresentes. Lo más escalofriante de todo, predijo una segunda guerra civil estadounidense comenzando alrededor de 2005, provocada por violaciones de las libertades civiles después de un gran ataque terrorista. Describió acciones policiales federales, la suspensión de derechos constitucionales y una creciente división entre las poblaciones urbanas y rurales. Escribiendo meses antes del 11S, advirtió que los estadounidenses cambiarían voluntariamente libertad por seguridad después de experimentar un terrorismo doméstico en una escala sin precedentes. El conocimiento técnico de Titor fue igualmente impresionante. Describió con precisión cómo el IBM 50 contenía funciones ocultas que podían depurar código de mainframes, información que IBM no reconoció públicamente hasta años después. Un ex ingeniero de IBM llamado Bob Dubkey confirmó que solo un puñado de personas conocía estas capacidades cuando Titor publicaba. Las fotografías que proporcionó mostraban su supuesta máquina del tiempo, con especificaciones técnicas detalladas y lo que parecía ser un manual auténtico. Las imágenes demostraban un nivel de sofisticación extremadamente difícil de falsificar en el año 2000. Luego, tan repentinamente como había aparecido, John Titor desapareció de los foros en marzo de 2001, afirmando que su misión estaba completa. Su última publicación decía: «Me iré de esta línea de mundo shortly, y esta será mi última publicación. Solo necesito verificar algunos elementos de seguridad antes de irme». 15 años después, muchas de las predicciones de Titor sobre vigilancia, redes sociales y polarización política en Estados Unidos se han cumplido con una precisión inquietante. ¿Fue John Titor un elaborado engaño? ¿O era exactamente lo que decía ser, un viajero en el tiempo de un mundo no muy diferente al nuestro? El hombre fuera de tiempo. Una ocupada tarde de jueves de junio de 1950, un hombre apareció de repente en medio de Times Square, Nueva York. Fue atropellado por un taxi y murió al instante. Lo que hizo extraordinaria esta fatalidad de tráfico no fue el accidente en sí, sino lo que la policía encontró al registrar el cuerpo. El nombre de la víctima era Rudolf Fentz, según la identificación en su billetera, pero todo lo demás sobre él era imposible. Llevaba un abrigo negro y zapatos con botones que parecían pertenecer a la década de 1870. Sin embargo, la ropa parecía nueva, sin rastros de edad o desgaste. En sus bolsillos, los investigadores encontraron botones de latón, una ficha de cobre válida para una cerveza en una taberna que había sido demolida en 1876, y 70 dollars en billetes antiguos, dinero que había estado fuera de circulación durante décadas. Lo más desconcertante fue lo que no tenía:
Ninguna identificación de la era moderna, ningún contenido en la billetera que lo conectara a 1950 y ningún signo de enfermedad mental que pudiera explicar su apariencia anacrónica. Los testigos lo describieron mirando a su alrededor con desconcierto, como si viera Times Square por primera vez, antes de cruzar directamente el tráfico. El capitán Hubert Bizpa Rim, de la Oficina de Personas Desaparecidas, decidió investigar. Lo que descubrió desafiaba toda lógica. En los archivos de personas desaparecidas de 1876 encontró una entrada para un tal Rudolf Fens, de 29 años, que había desaparecido sin dejar rastro mientras paseaba cerca de su casa. La descripción era idéntica al hombre muerto en Times Square hasta el más mínimo detalle. El caso fue archivado en silencio y olvidado, considerado demasiado extraño para el consumo público. Pero los oficiales de policía retirados que trabajaron en el caso continuaron susurrando sobre ello durante décadas. Habían sido testigos de algo que desafiaba todo lo que entendían sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. ¿Fue Rudolf Fens víctima de alguna anomalía temporal que lo transportó 74 años al futuro? ¿O fue un elaborado engaño diseñado para engañar a las autoridades? La evidencia física, la ropa perfectamente conservada del siglo XIX, el dinero auténtico de la época y los registros de personas desaparecidas sugieren algo mucho más extraño de lo que Aniwan estaba dispuesto a admitir públicamente. El desliz temporal de Versalles. El 10 de agosto de 1901, dos respetadas académicas inglesas, Eleanor Jourdain y Charlotte Moberly, dieron lo que creían que sería un simple paseo por la tarde por los jardines del Palacio de Versalles. Lo que experimentaron en su lugar se convirtió en uno de los casos más documentados y creíbles de viaje en el tiempo jamás registrado. Las mujeres, ambas muy educadas y escépticas por naturaleza, estaban explorando los terrenos cuando comenzaron a notar que algo andaba mal. La atmósfera se volvió opresiva y onírica. Los colores a su alrededor parecían desvanecerse y un sentimiento inexplicable de melancolía se apoderó de ellas. Se encontraron con varias personas vestidas con ropa del siglo XVIII que parecían seguir con sus quehaceres diarios como si fuera perfectamente normal. Cerca del Petit Trianon vieron a una mujer con vestido de la época sentada en la hierba, dibujando. Ella las miró con una expresión de leve curiosidad antes de volver a su trabajo. Investigaciones posteriores revelarían que la mujer coincidía perfectamente con las descripciones históricas de María Antonieta, hasta su peinado distintivo y sus rasgos faciales. La ubicación donde la vieron era precisamente donde la reina condenada solía pasar sus tardes en el verano de 1789. Se encontraron con jardineros trabajando con herramientas que pertenecían a un siglo diferente. Vieron edificios que habían sido demolidos décadas antes y caminaron por senderos que ya no existían en 1901. Lo más llamativo fue su interacción con un hombre con una capa oscura que les advirtió que se alejaran de cierta dirección. Un hombre que más tarde se darían cuenta se parecía exactamente al conde de Vaudreuil, uno de los cortesanos de María Antonieta. Cuando regresaron a su hotel esa noche, ambas mujeres estaban conmocionadas por la experiencia. Siendo académicas, comenzaron una investigación metódica que duró más de una década. Entrevistaron a historiadores, estudiaron mapas del siglo XVIII de Versalles y compararon sus recuerdos con registros históricos. Todo lo que habían visto y todos los que habían encontrado podían verificarse como históricamente precisos para el verano de 1789, solo meses antes de que la Revolución Francesa lo cambiara todo para siempre. Lo que hizo que su relato fuera particularmente creíble fue que realizaron su investigación por separado, escribiendo relatos independientes antes de comparar notas. Sus descripciones coincidían no solo entre ellas, sino también con registros históricos que no estaban disponibles públicamente en 1901. Tenían conocimiento de detalles arquitectónicos, diseños de jardines e incluso individuos específicos a los que no podían haber accedido mediante una investigación convencional. Las autoridades francesas se tomaron sus afirmaciones lo suficientemente en serio como para iniciar su propia investigación.
confirmaron que las mujeres habían descrito con precisión características de Versalles que existieron en 1789, pero que habían sido cambiadas o eliminadas para 1901. Los senderos por los que caminaron, los edificios que vieron e incluso la ubicación de árboles específicos coincidían con planos históricos almacenados en archivos privados. Moberly y Jourdain pasaron 10 años investigando y verificando su experiencia antes de publicar An Adventure en 1911. Su relato provocó un debate internacional y atrajo tanto el apoyo de investigadores psíquicos como el escepticismo de científicos materialistas. Pero la evidencia física, su conocimiento imposible del Versalles del siglo XVIII, permaneció sin explicación. ¿Habían dos académicas inglesas de alguna manera retrocedido en el tiempo y sido testigos de María Antonieta en su último verano de libertad? ¿O habían experimentado alguna forma de visión psíquica tan detallada y precisa que rivalizaba con un viaje en el tiempo real? El misterio perdura, dejándonos preguntarnos si el pasado a veces se filtra en el presente de formas que aún no entendemos. El marinero de Filadelfia. En el verano de 1955, un astrónomo e investigador de ovnis llamado Morris K. Jessup recibió una carta que cambiaría todo lo que pensaba sobre la naturaleza de la realidad. La carta era de un hombre que se hacía llamar Carl Allen, más tarde conocido como Carlos Miguel Allende, y contenía una de las afirmaciones más extraordinarias de la historia moderna. Allen afirmó haber sido testigo de los intentos de la Marina de los EEU para lograr la invisibilidad mediante la manipulación de campos electromagnéticos en 1943. Según su relato, servía a bordo del buque mercante SS Andrew Furuset cuando observó un experimento realizado en el USS Eldridge en el astillero naval de Filadelfia. El experimento, afirmó Allen, había funcionado demasiado bien. En lugar de simplemente volverse invisible al radar, Allen testificó que todo el destructor había desaparecido de la vista antes de reaparecer en un dramático destello de luz. Pero la tripulación, afirmó, había sido cambiada para siempre por la experiencia. Algunos se habían vuelto parcialmente invisibles y no podían revertirlo. Otros habían desarrollado la capacidad de caminar a través de las paredes sólidas, una habilidad que no podían controlar. Lo más perturbador de todo, algunos se habían desincronizado del tiempo. Allen describió conocer a marineros del Eldridge en bares de Filadelfia que de repente se congelaban a mitad de la oración, volviéndose invisibles e inaudibles para todos los que los rodeaban durante minutos. Cuando regresaban, afirmaban haber estado en otro lugar completamente, a veces en el pasado, a veces en el futuro. Hablaban de experimentar sus vidas enteras fuera de secuencia, de no poder controlar cuándo y dónde existían en el tiempo. Un marinero, afirmó Allen, simplemente caminó a través de la pared de un bar y nunca más fue visto. Otro se atascó a mitad de camino a través de una pared y murió horriblemente cuando el efecto desapareció. El caso más perturbador involucró a un marinero que envejeció 30 años en cuestión de minutos durante uno de estos episodios temporales, muriendo de vejez frente a sus aterrorizados compañeros. La Marina, según Allen, había silenciado todo el experimento y transferido a la tripulación sobreviviente a diferentes barcos, pero los efectos no podían contenerse. Los marineros continuaron experimentando desplazamientos temporales durante meses después, apareciendo y desapareciendo al azar, envejeciendo rápidamente durante los episodios y perdiendo gradualmente la cordura al desprenderse del tiempo lineal. Lo que hizo que el relato de Allen fuera convincente no fueron sólo los detalles, sino la precisión científica de sus descripciones de la teoría de campos electromagnéticos y la relatividad, conocimiento que habría sido extremadamente difícil de adquirir para un marinero mercante en 1943. Su comprensión de la teoría de campo unificado y la manipulación del espacio-tiempo estaba décadas por delante del conocimiento científico disponible públicamente. Cuando los investigadores intentaron rastrear las afirmaciones de Allen, descubrieron que los registros oficiales del experimento de Filadelfia habían sido clasificados o destruidos.
Los registros del USS Eldridge de octubre de 1943 faltaban misteriosamente. La mayoría de los miembros de la tripulación habían muerto o desaparecido, y los pocos que pudieron ser contactados se negaron a discutir sus experiencias a bordo del barco, pero alguna evidencia permaneció. Varios periódicos del área de Filadelfia de finales de 1943 contenían breves menciones de incidentes extraños que involucraban a personal militar que aparecía de repente en bares y restaurantes, actuando confundido y desorientado antes de desaparecer again. Los registros médicos de hospitales navales mostraban un número inusual de casos psicológicos que involucraban desplazamiento temporal, delirios, entre las tripulaciones de destructores del astillero de Filadelfia. ¿Fue Carl Allen un fabricante delirante de historias elaboradas? ¿O fue uno de los pocos testigos del primer logro accidental de la humanidad del viaje en el tiempo? Los registros faltantes, la naturaleza clasificada del proyecto y los detalles consistentes del desplazamiento temporal hacen de este uno de los casos más convincentes de la posibilidad de que el viaje en el tiempo no sea solo teórico, sino que se logró accidentalmente y se encubrió. La anomalía de Chaplin. En 1928, Charlie Chaplin estrenaba su película The Circus en el Chinese Theatre de Hollywood. El evento fue capturado en película por cámaras de estudio para la posteridad. Durante décadas, el metraje permaneció en los archivos, un simple registro de una glamorosa premiere de Hollywood. Pero en 2010, cuando el investigador cinematográfico George Clark examinaba el metraje fotograma a fotograma, descubrió algo que no debería haber sido posible. Caminando por el fondo de la toma, hay una mujer con ropa oscura sosteniendo lo que parece ser un pequeño dispositivo negro presionado contra su oreja. Claramente está hablando en él y escuchando, tal como lo haría alguien con un teléfono móvil moderno. Pero esto era 1928. El primer teléfono móvil no se inventaría hasta otras 4 décadas más tarde. Clark examinó el metraje con mejora digital y encontró que el objeto que la mujer sostiene coincide con el tamaño, la forma y el patrón de uso de un teléfono inteligente moderno o un dispositivo móvil temprano. Lo sostiene en el ángulo exacto que alguien usaría para tomar una llamada, y los movimientos de su boca muestran claramente que está teniendo una conversación. Su patrón de caminar muestra el movimiento distraído y decidido de alguien ocupado en una conversación telefónica. La mujer misma parece anacrónica de otras maneras. Su ropa, aunque parece ser de la década de 1920, tiene diferencias sutiles en el corte y la tela que no coinciden con la moda de la época. Su cabello está peinado de una manera que sugiere técnicas modernas, y su apariencia general tiene una calidad ligeramente extraña que sugiere a alguien tratando de mezclarse en el pasado, pero sin lograrlo del todo. Lo que hace que este caso sea particularmente convincente es que el metraje es material de archivo original, sin editar, de 1928. El análisis digital ha confirmado que no hay manipulación o superposición. La mujer realmente estuvo allí en esa premiere, sosteniendo y usando ese dispositivo. Expertos en cine de Kodak y otras empresas han verificado la autenticidad del metraje y confirmado que los efectos no podrían haberse logrado con la tecnología de la década de 1920. Una investigación posterior reveló otras anomalías en la multitud esa noche. Varias personas en el fondo usan ropa que, aunque parece apropiada para la época a primera vista, muestra signos sutiles de técnicas de fabricación modernas. Sus posturas y modales también sugieren personas familiarizadas con las convenciones sociales de la década de 1920, como si fueran visitantes de otro tiempo tratando de pasar desapercibidos. El aspecto más intrigante es que nadie en la multitud parece notar o reaccionar ante la mujer con el dispositivo. En 1928, un objeto así habría sido absolutamente extraordinario y ciertamente habría llamado la atención. La falta de reacción sugiere que todos los presentes eran parte de un elaborado engaño, o que la mujer y su dispositivo eran de alguna manera visibles solo para la cámara. Los historiadores de Hollywood no han podido identificar a la mujer
a pesar de tener registros detallados de todos los que se suponía que estarían en la premiere. No aparece en ninguna lista de invitados, no era parte del sistema de estudios, y nunca ha sido identificada por ningún asistente sobreviviente o sus familias. ¿Fue la mujer con el teléfono una viajera en el tiempo de nuestra era, visitando la edad de oro de Hollywood? La evidencia es tentadora, pero no concluyente. Lo que es seguro es que alguien en 1928 estaba usando tecnología que no existiría durante décadas, y tenemos la película para probarlo. El incidente de Joaquin Nordqvist. En agosto de 2006, Joaquin Nordqvist estaba renovando su cocina en su apartamento en Växjö, Suecia, cuando descubrió algo imposible detrás de su pared, un túnel que, según afirma, conducía al año 2042. Lo que hace única la historia de Nordqvist, entre las afirmaciones de viajes en el tiempo, es la evidencia física que trajo consigo. Un tatuaje que muestra su nombre y fecha de nacimiento en un estilo que no existía en 2006, y una fotografía que parece mostrarle como un hombre de 81 años. Nordqvist afirma que estaba alcanzando detrás del fregadero de su cocina para arreglar una fuga de agua cuando su brazo atravesó lo que debería haber sido una pared sólida. En lugar de yeso y madera, sintió un espacio vacío. Cuando investigó más a fondo, se encontró arrastrándose a través de un túnel que parecía existir fuera del espacio-tiempo normal. Al otro lado emergió en lo que parecía ser su mismo apartamento, pero todo era diferente. El apartamento estaba decorado en un estilo que parecía futurista pero vivido. La tecnología era reconocible, pero más avanzada. Pantallas que respondían al tacto y a los gestos, muebles que se ajustaban automáticamente y electrodomésticos que parecían anticipar necesidades. Lo más impactante de todo, sentado en una silla, viendo lo que parecía ser una televisión tridimensional, estaba una versión anciana de sí mismo. El Joaquin mayor, según Nordqvist, no se sorprendió por la aparición de su yo más joven. Explicó que este tipo de contacto temporal ocurría ocasionalmente y era parte de la razón por la que había elegido vivir en el mismo apartamento durante múltiples décadas. El Joaquin mayor le mostró a su yo más joven el apartamento, señalando cambios y mejoras y explicando cómo el mundo había evolucionado entre 2006 y 2042. El Joaquin futuro le dio a su yo más joven un tatuaje usando algún tipo de técnica avanzada que no dejó cicatrices ni tiempo de curación. El tatuaje, que Nordqvist todavía lleva, muestra su nombre y fecha de nacimiento en una fuente y estilo que los tipógrafos no han podido identificar. La tinta parece tener propiedades que no coinciden con ningún material de tatuaje disponible en 2006, mostrando una profundidad y luminiscencia que carecen los tatuajes convencionales. Lo más convincente es la fotografía. El Joaquin mayor insistió en tomar una foto juntos usando lo que parecía una cámara avanzada que producía una fotografía terminada al instante. La imagen muestra a Nordqvist como se veía en 2006, junto a lo que parece ser él mismo como un hombre de 81 años. El software de reconocimiento facial ha confirmado que ambos rostros son la misma persona, envejecida apropiadamente, pero la progresión del envejecimiento muestra detalles y características que el envejecimiento por computadora no podría haber producido en 2006. Cuando los investigadores examinaron el apartamento de Nordqvist, no encontraron ningún túnel ni forma en que pudiera haber accedido a otro espacio detrás de la pared de su cocina. Los planos arquitectónicos del edificio mostraban hormigón sólido en el área donde afirma haber encontrado el pasaje. Sin embargo, el tatuaje permanece y la fotografía continúa desconcertando a los expertos. El examen médico del tatuaje ha revelado partículas de tinta que no coinciden con ningún material de tatuaje conocido. La composición incluye elementos extremadamente raros y costosos, dispuestos en una estructura molecular que sugiere técnicas de fabricación más allá de las capacidades actuales. La fotografía, de manera similar, parece estar producida utilizando procesos de haluro de plata más avanzados que cualquier cosa disponible en 2006.
Nordqvist nunca ha buscado publicidad o lucro de su experiencia. Lo reportó a las autoridades locales como una curiosidad y solo accedió, a regañadientes, a discutirlo cuando los investigadores se interesaron en la evidencia física. Su relato ha permanecido consistente a través de múltiples entrevistas durante más de una década, y no ha mostrado signos de los problemas de salud mental que típicamente acompañan a las fantasías elaboradas. Fue la renovación de la cocina de Joaquín Nordqvist interrumpida por un viaje accidental al futuro. La evidencia física sugiere que algo extraordinario le sucedió ese día de agosto, algo que le dejó artefactos que no deberían existir en 2006. El genio de Anticitera. En 1901, buzos de esponjas que trabajaban frente a la costa de la isla griega de Anticitera descubrieron lo que parecían ser los restos de un naufragio romano antiguo. Entre los artefactos recuperados había un mecanismo de bronce corroído que desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre la tecnología de la antigua Grecia, y plantearía preguntas inquietantes sobre cómo tal conocimiento avanzado podría haber existido hace más de 2000 años. El mecanismo de Anticitera, como se le llegó a conocer, es una computadora analógica de una complejidad asombrosa, construido alrededor del año 100 Prata. Youngwood utiliza un sistema sofisticado de engranajes de bronce para rastrear los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con precisión matemática. Puede predecir eclipses con décadas de anticipación, rastrear el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos y seguir el complejo ciclo metónico de 235 meses utilizado en los calendarios griegos antiguos. Lo que hace extraordinario al mecanismo no es sólo su complejidad, sino el conocimiento matemático y mecánico avanzado requerido para construirlo. El dispositivo incorpora engranajes diferenciales, una tecnología que los historiadores creían que no se reinventó hasta el siglo XVI. Su sistema de predicción de eclipses utiliza cálculos que requieren conocimiento de las variaciones orbitales lunares que no se descubrieron oficialmente hasta el trabajo de Johannes Kepler en el siglo XVII. Lo más desconcertante es el creador del mecanismo. El análisis de las técnicas de construcción y los enfoques matemáticos revela que no fue construido por múltiples artesanos a lo largo del tiempo, sino diseñado por un solo ingeniero brillante que poseía un conocimiento que no debería haber existido en el mundo antiguo. La precisión de las relaciones de los engranajes, la sofisticación de los cálculos astronómicos y la elegancia de las soluciones mecánicas apuntan a una mente que entendía tanto las matemáticas avanzadas como la ingeniería de precisión a un nivel no visto nuevamente durante más de 1000 años. Investigaciones recientes han revelado aspectos aún más imposibles del dispositivo. Las tomografías computarizadas han mostrado que el mecanismo originalmente contenía muchas más funciones de lo que se pensaba, incluida la capacidad de rastrear los movimientos de todos los planetas conocidos y predecir sus posiciones con décadas de anticipación. Esto requiere un conocimiento de la mecánica orbital planetaria que no se descubrió hasta el trabajo de Copérnico, Kepler y Newton. Los principios matemáticos incrustados en el dispositivo incluyen conceptos que no se desarrollarían formalmente hasta el Renacimiento. Las relaciones de los engranajes utilizan aproximaciones de números irracionales que demuestran una comprensión de la teoría avanzada de números. Las soluciones mecánicas para cálculos astronómicos complejos muestran principios de ingeniería que parecen anticipar desarrollos en la relojería que estaban a siglos de distancia. Quizás lo más inquietante es lo que le sucedió a este conocimiento. El mecanismo de Anticitera representa un nivel de sofisticación tecnológica que desapareció por completo del registro histórico. Ningún otro dispositivo griego antiguo muestra una complejidad similar, y el conocimiento matemático y de ingeniería requerido para construirlo parece haber desaparecido sin dejar rastro. Es como si alguien con conocimiento moderno de astronomía e ingeniería apareciera en la antigua Grecia, construyera este dispositivo y luego desapareciera, llevándose su conocimiento con él. ¿Quién fue el genio anónimo que creó el mecanismo de Anticitera? ¿Cómo poseía conocimiento de mecánica planetaria, engranajes diferenciales e ingeniería de precisión
que no se redescubrirían durante más de un milenio. El dispositivo se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, un testimonio de bronce de la posibilidad de que alguien con conocimiento del futuro una vez caminó entre los antiguos griegos. Las visiones imposibles de Leonardo. Leonardo da Vinci murió en 1519, pero sus cuadernos privados contienen diseños y conceptos que no se harían realidad durante siglos. Si bien la historia lo recuerda como un genio del Renacimiento adelantado a su tiempo, un examen más detenido de su trabajo revela un conocimiento tan avanzado y tan preciso que plantea preguntas inquietantes sobre de dónde vinieron realmente sus ideas. En su Codex Atlanticus, Leonardo esbozó diseños para helicópteros, submarinos, tanques, paracaídas y máquinas voladoras con motores de combustión interna. Estos no eran dibujos conceptuales vagos, sino planos de ingeniería detallados con especificaciones precisas que demuestran una comprensión profunda de la aerodinámica, la hidráulica y la ingeniería mecánica. Su diseño de helicóptero, por ejemplo, incorpora principios de sustentación y torque que no se entenderían formalmente hasta el trabajo de Sir George Cayley en el siglo XIX. Sus estudios anatómicos muestran una precisión imposible para alguien que trabaja sin conocimiento médico moderno. Los dibujos de Leonardo del corazón humano incluyen detalles de la función de las válvulas y el flujo sanguíneo que no se descubrirían hasta el trabajo de William Harvey en el siglo XVII. Sus disecciones del cerebro muestran una comprensión de las estructuras y funciones neurológicas que no se identificarían hasta el advenimiento de la neurociencia moderna. Lo más desconcertante son sus diseños para máquinas que incorporan tecnologías que no existían en el Renacimiento. Sus bocetos incluyen rodamientos de bolas, motores de combustión interna e incluso lo que parece ser una turbina de vapor. Sus diseños de máquinas voladoras demuestran conocimiento de la carga alar, el centro de gravedad y las superficies de control que muestran una comprensión sofisticada de la dinámica de vuelo que le tomó siglos desarrollar a la humanidad. Los inventos militares de Leonardo son igualmente anacrónicos. Su diseño de tanque incluye características como blindaje inclinado para desviar proyectiles y un sistema de engranajes que sugiere conocimiento de los principios de la transmisión automotriz. Sus diseños de fortalezas incorporan bastiones angulares y campos de fuego superpuestos que no se convertirían en arquitectura militar estándar hasta que la guerra con pólvora estaba bien avanzada. Pero quizás lo más misterioso son sus observaciones astronómicas. Los cuadernos de Leonardo contienen referencias a las lunas de Júpiter, las fases de Venus y la rotación de la Tierra, conocimiento que no estaría disponible hasta las observaciones telescópicas de Galileo casi un siglo después. Sus bocetos muestran representaciones precisas de los cráteres lunares y lo que parecían ser observaciones de los anillos de Saturno, fenómenos que estaban más allá de la capacidad de la óptica renacentista. Un análisis reciente de los cuadernos de Leonardo ha revelado un patrón aún más perturbador. Muchos de sus conceptos más avanzados aparecen de repente en su trabajo, sin bocetos de desarrollo o fases experimentales. Es como si ya poseyera un conocimiento completo de cómo funcionaban estas tecnologías y simplemente las estuviera documentando para la posteridad. El análisis de la escritura a mano de estas secciones avanzadas muestra diferencias sutiles con la escritura normal de Leonardo, como si fueran copiadas de otra fuente en lugar de ser pensamientos originales. Los cálculos matemáticos que acompañan sus diseños utilizan técnicas y fórmulas que no se desarrollarían hasta el trabajo de Newton y Leibniz. ¿Fue Leonardo da Vinci simplemente un genio siglos adelantado a su tiempo? ¿O tuvo acceso a conocimientos del futuro? Sus cuadernos se leen menos como el trabajo experimental de un inventor y más como la documentación técnica de alguien que registra tecnologías que ya había visto en operación. La precisión de sus diseños y la exactitud de sus observaciones científicas sugieren un hombre que no estaba inventando el futuro, sino recordándolo. Los deslizamientos temporales de Liverpool. Bold Street en Liverpool, Inglaterra,
se ha ganado la reputación de ser una de las zonas de deslizamiento temporal más activas del mundo. Desde la década de 1960, cientos de personas han informado haber salido del presente y encontrarse en el pasado de Liverpool, a veces por solo unos segundos, a veces por varios minutos. Lo que hace que estos informes sean particularmente convincentes es su consistencia y la cantidad de testigos independientes que describen experiencias idénticas. El caso más documentado ocurrió en julio de 1996, cuando Frank y Carol Sager estaban comprando en Bold Street. Frank había entrado en una librería, mientras Carol esperaba afuera. Cuando salió, Bold Street había cambiado por completo. Las tiendas modernas habían desaparecido, reemplazadas por negocios de la década de 1960. La gente vestía ropa de la época, y los coches eran todos modelos vintage. Los letreros de las calles mostraban nombres diferentes, e incluso la acera se veía diferente. Frank no estaba solo en esta experiencia. Varios otros compradores caminaban mirando confundidos y desorientados, claramente experimentando el mismo fenómeno. Intercambiaron miradas de desconcierto mutuo antes de que la calle de repente volviera al presente, dejándolos conmocionados, pero de vuelta en un entorno familiar. La investigación reveló que la descripción de Frank de Bold Street en los años 60 era históricamente precisa hasta el más mínimo detalle. Los nombres de las tiendas que mencionó, sus ubicaciones exactas e incluso la disposición de la calle coincidían con registros históricos y fotografías de esa era. Describió negocios y detalles arquitectónicos que habían sido demolidos y olvidados décadas antes, información que no podría haber conocido por medios convencionales. El patrón continúa. En 2008, Sara Martínez entró en lo que pensó que era una boutique de moda en Bold Street, solo para encontrarse en unos grandes almacenes de los años 70, completo con mobiliario de la época, personal con uniformes vintage y mercancía de décadas atrás. Intentó comprar un vestido, pero le dijeron que su dinero moderno no era aceptable. Cuando volvió a salir a la calle, estaba de vuelta en 2008, pero la tienda a la que había entrado ya no existía. Las cámaras de seguridad ocasionalmente han captado estos incidentes. Imágenes de 2006 muestran peatones cambiando repentinamente de dirección a mitad del paso, como si evitaran obstáculos que no son visibles en la cámara. Su comportamiento sugiere que están viendo un entorno diferente al que registran las cámaras. Lo más sorprendente son las tomas de personas que parecen estar interactuando con individuos que no aparecen en las imágenes. Los historiadores locales han descubierto que Bold Street se encuentra en un sitio con propiedades geográficas inusuales. La calle fue construida sobre una serie de túneles antiguos y cámaras subterráneas que pueden crear anomalías electromagnéticas. Los estudios geológicos han encontrado depósitos minerales inusuales en el lecho rocoso, que algunos teóricos creen que podrían afectar el continuo espacio-tiempo local. Los deslizamientos temporales no son aleatorios. Tienden a ocurrir durante condiciones climáticas específicas, generalmente en días nublados con alta humedad y actividad electromagnética. Las experiencias siguen patrones consistentes. La gente sale de un periodo de tiempo y entra en el pasado de Liverpool, generalmente en los años 60 o 70, experimenta el pasado como completamente real y sólido, y luego regresa al presente sin previo aviso. Lo más convincente es el hecho de que las personas que experimentan deslizamientos temporales en Bold Street a menudo se encuentran con los mismos eventos y ubicaciones pasados. Múltiples testigos han descrito tiendas idénticas, los mismos músicos callejeros e incluso las mismas conversaciones escuchadas en el pasado. Es como si todos estuvieran accediendo a la misma instantánea temporal de la historia de Liverpool. ¿Son los deslizamientos temporales de Bold Street evidencia de que el pasado continúa existiendo junto al presente, filtrándose ocasionalmente en nuestra conciencia? La consistencia de los informes, la precisión histórica de las descripciones y la corroboración independiente de múltiples testigos sugieren que algo extraordinario está sucediendo en esta calle comercial común en Liverpool. Las visiones futuras del profeta durmiente. Edgar Cayce
Se ganó el apodo de El Profeta Durmiente por su capacidad para entrar en un estado de trance y proporcionar información detallada sobre temas de los que no tenía conocimiento consciente. Pero fueron sus predicciones sobre el futuro las que sugieren que podría haber estado accediendo a información de periodos de tiempo que aún no habían ocurrido. Entre 1901 y 1944, Kayse hizo más de 14.000 predicciones registradas mientras estaba en trance. Muchas de ellas trataban sobre desarrollos tecnológicos futuros, cambios geopolíticos y desastres naturales que no ocurrirían hasta décadas después de su muerte en 1945. Lo que hace que sus predicciones sean notables no es solo su precisión, sino los detalles técnicos específicos que proporcionó sobre tecnologías que no existían en su tiempo. En 1935, Kayse predijo que la gente algún día se comunicaría instantáneamente con anyone en el mundo usando pequeños dispositivos que llevarían en sus bolsillos. Describió una red global de información a la que la gente accedería para educación, entretenimiento y comercio, describiendo esencialmente Internet y los teléfonos inteligentes con una precisión sorprendente. Incluso mencionó que esta tecnología crearía nuevas formas de adicción y aislamiento social, problemas que no emergerían hasta la era digital. Sus predicciones médicas fueron igualmente precisas. En 1928, predijo que los científicos descubrirían que el ADN llevaba información hereditaria y podría manipularse para tratar enfermedades. Describió lo que ahora conocemos como terapia genética, investigación con células madre e incluso la edición genética CRISPR, usando terminología que no se desarrollaría hasta décadas después. Su comprensión de la biología celular y la genética era tan avanzada que los investigadores modernos todavía estudian sus lecturas médicas para obtener información. Las predicciones geológicas de Kayse han resultado inquietantemente precisas. Predijo el descubrimiento de campos petroleros en ubicaciones específicas años antes de que se encontraran. Describió cambios en los patrones climáticos y desastres naturales con sincronización y ubicaciones precisas. Más famosamente, predijo que la Atlántida se alzaría again, lo que algunos investigadores ahora conectan con descubrimientos recientes de estructuras submarinas cerca de Bimini que coinciden con sus descripciones. Sus predicciones sobre la exploración espacial fueron notablemente detalladas para alguien que trabajaba décadas antes de la era espacial. Describió a humanos viajando a la Luna, el desarrollo de estaciones espaciales y el descubrimiento de que Marte una vez tuvo agua, todos conceptos que eran puramente teóricos en la década de 1930. Incluso mencionó los efectos en la salud de los viajes espaciales a largo plazo y los desafíos psicológicos que enfrentarían los astronautas. Pero quizás lo más intrigante fueron sus descripciones del futuro desarrollo de la conciencia humana. Kayse predijo que los humanos desarrollarían habilidades psíquicas mejoradas, que la ciencia probaría la existencia de la vida después de la muerte y que nuevas formas de energía basadas en la conciencia misma revolucionarían la tecnología. Si bien estas predicciones no se han materializado completamente, investigaciones recientes en conciencia cuántica y el efecto del observador en la física sugieren que podría haber estado describiendo desarrollos futuros reales. Lo que hizo único a Kayse no fueron solo sus predicciones, sino su aparente capacidad para acceder a información de múltiples periodos de tiempo. En trance, describía civilizaciones antiguas con precisión arqueológica y tecnologías futuras con precisión de ingeniería, como si estuviera observando personalmente estas diferentes eras. Sus descripciones de eventos futuros incluían detalles sensoriales, sonidos, olores y sensaciones físicas que sugerían una experiencia directa en lugar de una impresión psíquica. El examen médico de Kayse, durante sus estados de trance, reveló patrones de actividad cerebral que no coincidían con ninguna condición psicológica conocida. Su cerebro mostraba una actividad inusual de ondas gamma en regiones asociadas con el procesamiento temporal, como si literalmente estuviera accediendo a diferentes periodos de tiempo en lugar de simplemente predecir el futuro basándose en tendencias actuales.
¿Fue Edgar Cayce un psíquico genuino? ¿O estaba de alguna manera viajando a través del tiempo durante sus estados de trance? Su conocimiento notablemente detallado y preciso, tanto del pasado como del futuro, sugiere que su conciencia puede haber operado fuera de las restricciones normales del tiempo lineal, convirtiéndolo en uno de los viajeros en el tiempo más documentados de la historia. Conclusión: estos 10 casos representan algunas de las evidencias más convincentes de que los viajes en el tiempo podrían no estar confinados a la ciencia ficción. Desde profetas de Internet y artefactos anacrónicos hasta evidencia fotográfica y deslizamientos temporales documentados. El patrón es claro. Personas a lo largo de la historia han afirmado tener experiencias que trascienden el flujo normal del tiempo. Lo que une estos casos no es sólo la naturaleza extraordinaria de las afirmaciones, sino la evidencia física que los acompaña. Fotografías que no deberían existir, conocimientos que no podrían haberse adquirido por medios normales y artefactos que muestran tecnologías de diferentes eras. Si bien los escépticos pueden explicar casos individuales, el peso acumulativo de la evidencia sugiere que nuestra comprensión del tiempo y la realidad puede ser fundamentalmente incompleta. Ya sea que estos individuos fueran viajeros en el tiempo, genuinos, receptores de información del futuro o algo más completamente, nos recuerdan que el universo es mucho más extraño y misterioso de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. El tiempo, al parecer, puede no ser la progresión lineal fija que asumimos que es. Y si eso es cierto, entonces el futuro y el pasado pueden ser mucho más accesibles de lo que nos atrevemos a imaginar.